Me llamo Consuelo. 83 años. Mis padres me dieron un nombre que prometía alivio, ¿no cree? Pero la vida, por un largo tiempo, se aseguró de que yo no encontrara consuelo en ninguna parte. Hoy entiendo que ese era el camino que debía recorrer para aprender a construirlo yo misma. La gente ve estas manos, ven el trabajo que hago, los bordados, los colores, las clases que les doy a las muchachas de la colonia. Me dicen, Maestra Consuelo. Ven la fuerza que tengo ahora. Pero no saben que la fuerza, la de verdad, siempre nace de un quiebre. Y la mía nació del quiebre más sucio que pueda existir. A mi hija la crié yo sola, a mi luz. Desde mi más que su padre se fue con otra, cuando ella era apenas una niña. Yo me partí en dos para ser su sol y su luna. Trabajé de sol a sol, con estas mismas manos, para que a ella jamás le faltara nada. Le entregué mi tiempo, mi sueño, mi juventud. Sembré en ella todos mis anhelos. Los regué con todo mi amor, esperando que floreciera y se convirtiera en el jardín que yo nunca pude ser. Y floreció, pero no en mi jardín. Floreció en el jardín del hombre que yo amaba, ese hombre que yo creí que Diosito me había mandado para sanar mis heridas. Ella no solo me clavó un puñal por la espalda, usó el mismo cuchillo que yo le di en la mano. La confianza, el amor ciego de una madre. Hoy no les voy a contar la historia de cómo me traicionaron. Eso sería demasiado simple. Les voy a contar cómo usé la tierra quemada de mi alma para levantar un mundo nuevo. Un mundo donde mi luz, mi verdadera luz, por fin pudo brillar. Y de cómo la justicia... la justicia de Dios. Esa no usa reloj, pero créanme, nunca llega tarde. Esto pasó hace ya muchos años, cuando yo tenía 35, y creía que la vida todavía me debía algo bueno. Vivíamos en San Miguel de los Remedios, un pueblito de Guanajuato donde todo mundo se conoce, y las paredes tienen oídos. Era un lugar donde el tiempo se movía al ritmo de las campanas de la iglesia, y donde el chisme corría más rápido que el agua en tiempo de lluvias. Mi casita era pequeña, pero la tenía como un espejito. Las paredes pintadas, de azul cielo como me gustaba, y en la cocina siempre había olor a café de olla y a masa fresca para las tortillas. Yo me levantaba antes del alba a echar la masa, y ese sonido de mis palmas aplastando la bolita de maíz era como una oración que le hacía a cada día que empezaba. Luz tenía entonces 15 años, y ¡ay, Dios mío, qué muchacha tan hermosa era! Tenía esos ojos grandes y brillantes, como dos estrellitas negras, y esa sonrisa que cuando la daba completa, hasta los señores más serios del pueblo se quedaban bobos viéndola. Yo la miraba y pensaba, esta niña va a llegar lejos, esta niña va a tener todo lo que yo no tuve, porque yo me había quedado sola muy joven, cuando el papá de Luz me dejó por una mujer de la capital que tenía dinero y estudios. Él se fue sin voltear atrás, como si los años que habíamos vivido juntos fueran solo páginas de un periódico viejo que se bota sin pena. Pero yo no me dejé vencer. Saqué mi máquina de coser Víctor, esa que mi mamá me había heredado, y me puse a trabajar día y noche haciendo vestidos para las señoras del pueblo. Los domingos, después de misa, Luz y yo nos sentábamos en el corredor de la casa a tomar agua de Jamaica y a planear sus sueños. Ella quería estudiar para maestra, tener una casa grande en la ciudad, usar zapatos de tacón todos los días. Yo la escuchaba y sentía que mi pecho se hinchaba de orgullo, porque todo lo que ella soñaba, yo lo había soñado también, pero había puesto mis sueños en sus manos para que ella los hiciera realidad. «Mira, mamá», me decía mientras se peinaba esa melena larga y brillante que tenía, «cuando yo sea grande y tenga mi trabajo, te voy a comprar una casa con jardín lleno de flores
y ya no vas a tener que coser hasta tan tarde. Y yo le creía cada palabra. En las tardes, cuando terminaba con la costura, me sentaba en mi mecedora de mimbre a bordar mientras ella hacía la tarea en la mesa de la cocina. A veces cantábamos juntas las canciones de José Alfredo que sonaban en la radio, y yo pensaba que éramos las dos mujeres más felices del mundo. Éramos un equipo, ella y yo contra todo lo que la vida nos quisiera aventar. Los vecinos siempre me decían: «Ay, Consuelo, qué muchachita tan linda tienes, y qué bien educada». Doña Carmen, que vivía en la casa de enfrente, siempre me decía que Luz era un angelito del cielo, que cómo yo había podido criar una niña tan buena yo sola. Pero había algo que yo no quería ver en esos tiempos. A veces, cuando yo hablaba con las otras señoras del pueblo, Luz ponía una cara rara, como de fastidio, o cuando yo la abrazaba muy fuerte, ella se ponía tiesita, como si mi cariño le pesara. Yo pensaba que era cosa de la edad, que las muchachas a esa edad se ponen raras con sus madres. Nunca imaginé que lo que ella sentía por mí era otra cosa, una cosa que yo no me atrevía ni a nombrar. Fue una tarde de agosto, cuando el calor se sentía como una cobija húmeda sobre todo el pueblo. Yo había estado cosiendo desde tempranito el vestido de 15 años para la hija de don Aurelio, y mis ojos ya me dolían de tanto enhebrar perlas pequeñitas al escote. Luz había salido temprano, dizque a casa de su amiga Beatriz, para hacer un trabajo de la escuela. Pero algo raro había en el aire ese día, como cuando va a llover y los animales se inquietan. Doña Carmen se había acercado a preguntarme por Luz con una cara extraña, como si supiera algo que yo no sabía. «¿Y tu niña anda muy ocupada últimamente, verdad, Consuelo?», me dijo con esa sonrisita que ponen las comadres cuando cargan chisme fresco. Yo le dije que sí, que andaba con los estudios, pero me quedé con la espinita clavada. Como a las 6 de la tarde, cuando ya el sol se empezaba a meter detrás de los cerros, decidí ir a buscarla a casa de Beatriz. Llevaba en las manos una bolsita con tacos de frijoles que había hecho, porque sabía que a las muchachas les daba hambre cuando estudiaban mucho. Toqué en la puerta de la casa de Beatriz, y cuando me abrió doña Rosa, la mamá, me dijo: «Ay, Consuelo, ¿qué anda buscando?». Le dije que venía por Luz. Doña Rosa me miró con unos ojos muy extraños y me contestó: «Pero niña, aquí no ha venido Luz en toda la semana». Se me hizo un hueco en el estómago, un hueco frío y negro como un pozo. Le pregunté si sabía dónde podía encontrarla, y doña Rosa nomás me dijo que había visto a Luz por la mañana caminando hacia el otro lado del pueblo, por donde vive la gente con dinero, hacia la casa de don Evaristo. Don Evaristo era un hombre viudo, de unos 50 años, que había llegado al pueblo hacía como 2 años. Tenía una tiendita de abarrotes y siempre andaba muy bien vestido, con sus camisas planchadas y su bigote recortadito. Era de esos hombres que las señoras del pueblo veían con buenos ojos porque tenía dinero y educación. A mí nunca me había puesto atención, pero las malas lenguas decían que andaba buscando mujer para casarse. Caminé hacia su casa con las piernas que me temblaban. No sabía ni qué estaba pensando, pero algo adentro de mí me gritaba que tenía que llegar ahí. El cielo se había puesto color naranja y las calles estaban vacías porque era la hora en que toda la gente estaba cenando con sus familias. Cuando llegué a la casa de don Evaristo, vi que las ventanas estaban abiertas y se oía música de boleros desde adentro. Me acerqué despacito y por una rendijita de la cortina pude ver hacia la sala, y ahí estaba ella, mi Luz, mi niña, sentada en el regazo de don Evaristo, con la blusa desabotonada y riéndose como yo jamás la había visto reírse. Él la tenía abrazada de la cintura y le estaba susurrando cosas al oído que la hacían reírse más. En la mesita que tenían al lado había una botella de vino
y 2 copitas, 2 copitas. Mi Luz, que supuestamente estaba estudiando en casa de Beatriz, estaba ahí, comportándose como una mujer hecha y derecha con un hombre que le triplicaba la edad. Se me olvidó respirar. Se me olvidó que tenía corazón. Se me olvidó hasta mi propio nombre. Lo que más me dolió no fue verla ahí. Lo que me partió el alma fue darme cuenta, en ese mismo instante, que no era la primera vez. La forma en que ella se movía, la confianza con que estaba con él, la manera en que él la tocaba. Eso no era cosa de una tarde. Eso llevaba tiempo, mucho tiempo. Y yo como una pendeja, creyendo que mi niña estaba estudiando. Me quedé ahí parada, en esa banqueta, viendo cómo la hija que yo había criado sola, la hija a la que le había dado todo, se entregaba a un hombre que podía ser su papá. Viendo cómo todas las noches que yo me había desvelado cosiendo para comprarle sus vestidos bonitos, todos los domingos que habíamos pasado planeando su futuro, todas las veces que le había dicho que ella era mi tesoro más grande, todo eso se hacía polvo. No toqué la puerta. No grité. No hice nada. Solo me regresé a mi casa, caminando como una sonámbula, con el corazón hecho pedazos y una bolsita de tacos fríos en las manos. Esa noche, cuando ella llegó a las 9, fingiendo que venía de estudiar, yo ya había tomado la decisión más difícil de mi vida. Ya no tenía hija. Esa noche no pude dormir. No pude comer. No pude ni llorar. Me quedé sentada en mi mecedora, viendo cómo Luz se acostaba en su camita como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozarme la vida. Ella hasta se acercó a darme el beso de buenas noches, y yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme. Al día siguiente, cuando ella se fue a donde fuera que se iba, yo empecé a hacer algo que jamás pensé que haría: empacar mi vida. Saqué mi maleta vieja, esa de cuero café que había sido de mi mamá, y empecé a meter mi ropa, mis hilos, mis agujas y los pocos ahorros que tenía escondidos en una lata de café. Dejé la máquina de coser para el final, porque sabía que cuando la desconectara de la pared, ya no habría vuelta atrás. No le dejé carta. No le dejé explicación. Cuando una hija puede mentirle a su madre en la cara todas las noches, ¿para qué sirven las palabras? Me fui a México, a la capital. Había escuchado que allá había trabajo para las mujeres que sabían coser, y que una podía perderse entre tanta gente sin que nadie le preguntara de dónde venía o por qué había llegado sola. El viaje en el autobús duró 8 horas. 8 horas viendo pasar pueblitos, cerros, sembradíos, y sintiendo que con cada kilómetro que me alejaba de San Miguel, se me iba quedando atrás no solo mi casa, sino toda la mujer que había sido hasta ese momento. La Consuelo que había confiado. La Consuelo que había amado sin reproches. La Consuelo que había creído que el amor de una madre siempre era correspondido. Cuando llegué a la Central del Norte, con mi maleta en una mano y mi máquina de coser en la otra, me di cuenta de que no tenía ni idea de qué iba a hacer. La ciudad era un monstruo gigantesco que me tragaba. El ruido, los carros, las prisas de la gente, el smog que me picaba los ojos, todo era tan diferente a mi pueblito que por un momento pensé que me había equivocado. Me conseguí un cuartito en una vecindad de la colonia Doctores. Era tan chiquito que cuando estiraba los brazos, tocaba las 2 paredes. Había un foco pelón, colgando del techo, una ventanita que daba al patio donde siempre había ropa tendida, y una cama de hierro que rechinaba cada vez que me movía. El baño lo compartía con otras 6 familias, y el agua caliente era un lujo que solo teníamos los domingos, pero era mío. Por primera vez en mi vida tenía un lugar que era solo mío. Los primeros trabajos fueron duros, sin referencias, sin conocer a nadie. Tuve que aceptar lo que me dieran. Lavé ropa ajena hasta que las manos se me pusieron rojas y ásperas como lijas.
Limpié casas de señoras ricas que me trataban como si fuera invisible. Vendí tacos en una esquina durante las madrugadas, aguantando frío y el miedo de que me robaran las pocas monedas que juntaba. Pero por las noches, cuando llegaba a mi cuartito, sacaba mi máquina de coser y me ponía a trabajar. Empecé haciendo arreglos sencillos para las vecinas. Subir dobladillos, meter costuras, poner parches. Poquito dinero, pero dinero honesto que me sabía a gloria después de tantas humillaciones. A los 3 meses de estar en México, llegó la primera carta de Luz. La vi metida por debajo de la puerta cuando llegué del trabajo. Mi nombre escrito con su letra bonita en un sobre que olía a su perfume barato. Me quedé viendo ese sobre como si fuera una víbora. Las manos me temblaban cuando lo agarré. Había cosas escritas sobre preocupación, sobre extrañarme, sobre un tal don Evaristo que podía ayudarme si necesitaba dinero. Como si yo fuera una limosnera que necesitaba la caridad del hombre con el que mi propia hija me había engañado. Rompí la carta en pedacitos y la tiré por la ventana. Las siguientes 4 cartas que llegaron, ni las abrí. Las quemé en el patio de la vecindad, viendo cómo las letras de mi hija se hacían ceniza. El primer año fue el más duro. Había noches que me quedaba dormida llorando. Pero no por Luz. Lloraba por la mujer pendeja que había sido, por haber creído que podía criar una hija buena yo sola, por haber confiado tanto en alguien que me pagó de esa manera. Pero poco a poco, algo dentro de mí empezó a cambiar. Mis manos, que antes solo sabían coser vestidos sencillos, empezaron a aprender cosas nuevas, bordados finos, aplicaciones de encaje, técnicas que les robaba con los ojos a las costureras más experimentadas. Mi cuartito se empezó a llenar de colores, de telas, de hilos brillantes. Y las clientas empezaron a llegar. Primero fueron las vecinas, después las amigas de las vecinas, después las señoras de colonias más elegantes que habían oído hablar de esa señora de doctores que bordaba como los ángeles. A los 2 años ya tenía una mesita donde atendía, un espejito donde las clientas se probaban la ropa y una cajita de metal donde guardaba mis ahorros. Ya no era la Consuelo perdida que había llegado con una maleta. Era Consuelo, la costurera. Consuelo, la que sabía hacer milagros con una aguja. Y lo más importante, ya no esperaba cartas de Luz. Ya no la esperaba a ella. Había aprendido que una puede vivir perfectamente sin la gente que la traiciona, incluso si esa gente es tu propia hija. Al 4.º año de estar en la capital, cuando ya tenía mi lugar establecido y un nombre en el barrio, apareció Raúl. Era un hombre diferente a todos los que había conocido. Tenía 50 años, era viudo, y trabajaba como contador en una oficina del gobierno. Llegó a mi taller porque necesitaba que le arreglara unas camisas que se le habían quedado grandes después de bajar de peso por la tristeza de haber perdido a su esposa. Raúl no era guapo como los galanes de las películas, pero tenía algo que me tranquilizaba. Hablaba despacito, con respeto, y cuando me veía trabajar se quedaba callado, como si entendiera que lo que yo hacía con las manos era algo sagrado. No trataba de impresionarme con dinero que no tenía, ni me decía mentiras dulces para conquistarme. La primera vez que me invitó a caminar por el Parque de los Venados, yo le dije que no. La segunda vez, también. A la tercera, acepté. Pero solo porque me dijo algo que me llegó al alma. Me dijo que él también había aprendido a vivir solo, que también había descubierto que la compañía no es algo que una persona necesita, sino algo que puede elegir cuando encuentra a alguien que la merece. Empezamos a vernos los domingos. Íbamos a misa juntos. Después caminábamos por el centro. A veces nos sentábamos en una banca de la Alameda a platicar de cosas sin importancia. Él me contaba de su trabajo, de los números que cuadraba todos los días, y yo le hablaba de mis bordados, de las clientas, de cómo cada tela tenía su propio carácter.
Por primera vez en años volví a sentir algo parecido a la paz. No era la pasión loca de cuando era joven. Era algo más profundo. Era la sensación de que alguien me veía completa. No como una mujer quebrada que necesitaba ser reparada, sino como alguien que había sabido construirse a sí misma desde las cenizas. A los 6 meses de conocernos, Raúl me pidió que fuéramos más que amigos. No con palabras floridas, sino con una honestidad que me desarmó. Me dijo que él sabía que yo cargaba heridas, que él también cargaba las suyas, pero que creía que 2 personas lastimadas podían cuidarse mejor la una a la otra que 2 personas que nunca habían sufrido. Y por primera vez desde que había llegado a México, me dio miedo ser feliz. Fue entonces cuando empezaron a llegar las cartas otra vez. No sé cómo se enteró Luz de que yo estaba con alguien. Tal vez alguna comadre del pueblo que tenía familia en la capital la había visto conmigo. O tal vez el diablo le había soplado al oído. El caso es que las cartas empezaron a llegar seguidas, una tras otra, cada semana. Esta vez no las quemé. Las abría, las leía y las guardaba en una caja de zapatos, como si fueran la evidencia de un crimen. En esas cartas, Luz se había vuelto otra persona. Ya no era la niña que me extrañaba y quería que regresara. Ahora era una mujer de 20 años que me escribía como si fuera mi mamá, dándome consejos sobre lo que debía y no debía hacer con mi vida. Me decía que había escuchado que yo andaba con un hombre, que eso estaba mal, que ella era mi única familia y que no necesitaba a nadie más. Me decía que ese hombre seguramente solo quería aprovecharse de mí, que los hombres mayores eran peligrosos, que yo debería regresar al pueblo donde estaría segura. Pero lo que más me dolía era el tono. Ya no había súplicas ni ruegos. Era pura exigencia, puro control. Como si ella tuviera derecho a decidir cómo yo debía vivir mi vida después de haberme destrozado la suya. Raúl se dio cuenta de que algo me pasaba. Una tarde, mientras yo bordaba una blusa blanca que parecía no acabarse nunca, él me preguntó si estaba arrepentida de estar con él. Le dije que no, pero mi voz sonó tan flaquita que ni yo me la creí. Esa noche, por primera vez, le conté a Raúl toda la verdad. Le hablé de Luz, de don Evaristo, de cómo había tenido que escapar de mi propia casa para no volverme loca. Le enseñé las cartas que me llegaban, esas cartas llenas de veneno disfrazado de amor maternal al revés. Raúl las leyó todas, una por una, sin decir ni una palabra. Cuando terminó, las acomodó en un montoncito y me miró con unos ojos que jamás le había visto. Entonces me dijo algo que se me clavó en el corazón como una astilla, que él conocía esa clase de amor, que su propia madre había sido así, posesiva y controladora, y que había aprendido a reconocer a las personas que confunden amor con propiedad, pero que lo que más le preocupaba no era mi hija, sino que yo siguiera leyendo esas cartas, como si una parte de mí todavía creyera que ella tenía derecho a opinar sobre mi felicidad. Esa noche decidí que ya no iba a abrir ni una carta más, que si Luz tenía algo que decirme, tendría que venir a decírmelo a la cara. No sabía que eso era exactamente lo que ella estaba planeando hacer. La primera vez que vi a Luz después de 5 años fue un sábado por la mañana, cuando yo estaba tendiendo la ropa en el patio de la vecindad. Escuché que alguien preguntaba por mí, y cuando volteé, ahí estaba ella. Ya no era la muchacha de 15 años que había dejado en San Miguel. Era una mujer hecha y derecha, con el pelo pintado, de un rubio barato, vestida con ropa que se veía cara pero que le quedaba mal, como si estuviera jugando a ser alguien que no era. Traía maquillaje pesado que no lograba esconder unas ojeras profundas y una amargura en la boca que antes no tenía. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no brillaban como estrellitas. Ahora eran duros, calculadores, como los ojos de una mujer que ha aprendido a conseguir lo que quiere, sin importar a quién tenga que lastimar.
No me saludó como una hija saluda a su madre después de tanto tiempo. No hubo abrazo, no hubo lágrimas, no hubo disculpas. Solo se me quedó viendo como si yo fuera una extraña que le debía explicaciones. Me dijo que había venido a hablar conmigo, que ya había perdido mucho tiempo con cartas que yo no contestaba, que era hora de que las dos nos pusiéramos de acuerdo sobre cómo iban a ser las cosas, como si mi vida fuera un negocio en el que ella fuera mi socia. Subimos a mi cuartito, y ahí, sentada en mi única silla como si fuera la dueña del lugar, me soltó todo lo que traía guardado. Me dijo que había sabido de Raúl, que había venido especialmente a conocerlo, que necesitaba asegurarse de que yo no estuviera cometiendo otra pendejada, como cuando me fui del pueblo sin avisarle. Otra pendejada, así le dijo a mi escape de la humillación que ella me había causado. Le pregunté cómo estaba don Evaristo, nomás por ver qué cara ponía. Se le endureció el gesto y me dijo que eso era cosa del pasado, que ella había madurado y ya no era la niña tonta que se enamoraba de hombres mayores, como si lo que había pasado entre ellos hubiera sido un amor inocente y no la traición más sucia que una hija le puede hacer a su madre. Pero lo que más me sorprendió fue que no se fue ese mismo día. Me dijo que había rentado un cuartito, cerca de ahí, que se iba a quedar unas semanas para conocer mejor mi nueva vida, para asegurarse de que yo estuviera bien. Yo no le había dicho que se podía quedar, yo no le había pedido que viniera a cuidarme, pero ahí estaba, instalándose en mi mundo como si nunca me hubiera hecho daño, como si los últimos 5 años hubieran sido solo un malentendido que se podía arreglar con una plática. Los siguientes días fueron los más raros de mi vida. Luz venía a mi taller todas las mañanas. Se sentaba en una esquina a verme trabajar y hacía comentarios sobre todo. Que si mis precios estaban muy baratos, que si debería cobrar más, que si necesitaba conseguir clientas más elegantes, como si ella entendiera del negocio de la costura. Pero lo que más me inquietaba era cómo se comportaba cuando Raúl venía a visitarme. Al principio pensé que era normal que fuera fría con él. Después de todo, para ella era un extraño, y yo entendía que le costara trabajo aceptar que su mamá tuviera pareja. Pero había algo más en sus miradas, algo que me ponía la piel de gallina. Luz no se limitaba a ignorar a Raúl, lo estudiaba. Se le quedaba viendo cuando él hablaba, como si estuviera memorizando cada palabra. Le hacía preguntas raras sobre su trabajo, sobre dónde vivía, sobre qué planes tenía conmigo. Y cuando él contestaba, ella sonreía de una manera que no me gustaba nada. Era la misma sonrisa que había puesto cuando tenía 15 años, y me mentía sobre dónde había estado toda la tarde. Una noche Raúl me dijo que se sentía incómodo. Me dijo que Luz lo hacía sentir como si fuera un intruso en mi propia vida, como si él fuera el que estaba haciendo algo malo. Le dije que tuviera paciencia, que ella solo necesitaba tiempo para acostumbrarse, pero por dentro yo también sentía que algo estaba mal, muy mal. El momento en que todo se vino abajo fue un jueves por la noche. Yo había salido a comprar hilo a una mercería que cerraba tarde, porque se me había acabado el dorado que necesitaba para terminar un bordado. Cuando regresé, vi que la puerta de mi cuarto estaba entreabierta y había Luz adentro. Pensé que Luz me había estado esperando. Subí los escalones despacito, porque mis piernas ya no eran las de antes. Y cuando empujé la puerta, lo que vi me arrancó el alma de cuajo. Estaban los dos ahí, Raúl y Luz. Él sentado en mi cama, ella parada enfrente de él, pero no como una hija conociendo al novio de su madre. Ella tenía una mano en el pecho de él, y él no la estaba quitando. Se estaban susurrando cosas, y cuando me vieron, se separaron como si los hubieran quemado. Pero ya era demasiado tarde. Yo había visto suficiente. No grité, no lloré, no pregunté nada.
Solo me quedé ahí parada en la puerta, viendo cómo los dos seres en los que había vuelto a confiar me confirmaban que yo era la mujer más pendeja del mundo. Raúl trató de explicarme. Me dijo que no era lo que parecía, que Luz había venido a mi cuarto y que él había subido para buscarme, que ella había empezado a decirle cosas raras y él no sabía cómo manejar la situación. Pero Luz no dijo nada, solo me miró con una sonrisa que me heló la sangre. Era la sonrisa de alguien que había ganado un juego que yo ni sabía que estábamos jugando. Esa noche les dije a los dos que se fueran de mi vida y que no regresaran jamás. A Raúl, porque, aunque tal vez no había hecho nada malo, había permitido que pasara. Y a Luz, porque ya era la segunda vez que me clavaba un puñal por la espalda, y yo no iba a darle la oportunidad de una tercera. Los dos se fueron. Él tratando de disculparse, ella sin voltear atrás ni una sola vez. Y yo me quedé sola otra vez. Pero esta vez no con la esperanza de construir algo nuevo, sino con la certeza de que algunas personas nacen para destruir todo lo que tocan, incluso a sus propias madres. Después de esa noche, me convertí en una mujer de piedra. Por fuera, seguía siendo Consuelo, la costurera del barrio. Seguía bordando, seguía atendiendo clientas, seguía viviendo. Pero por dentro había construido una muralla tan alta y tan gruesa que ya nadie podía lastimarme, porque ya nadie podía llegar hasta donde yo vivía de verdad. Pasaron 10 años. 10 años en los que no llegó ni una sola carta de Luz. 10 años en los que yo construí algo de lo que nunca había imaginado que sería capaz. Un negocio próspero. Mi pequeño taller se convirtió en algo más grande. Contraté a 2 muchachas del barrio para que me ayudaran con las costuras más sencillas, mientras yo me dedicaba a los bordados finos y a diseñar vestidos para ocasiones especiales. Las señoras venían desde colonias elegantes para encargarme vestidos de fiesta, vestidos de novia, vestidos de quinceañera. Pero mi especialidad se volvieron los rebozos. Rebozos de seda con bordados tan delicados que parecían hechos por ángeles. Cada punto que daba era como una oración. Cada hilo que enhebra era como un suspiro que salía de mi alma y se quedaba atrapado en la tela. Me volví famosa en esa colonia y después en otras colonias. La gente me buscaba no solo porque trabajaba bonito, sino porque cuando una mujer se ponía algo que yo había hecho, se sentía diferente, se sentía poderosa. Tal vez porque yo ponía en cada pieza todo lo que había aprendido sobre levantarse cuando el mundo te tira al suelo. En esos 10 años también aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Aprendí que la compañía propia, cuando una se conoce bien, puede ser la más fiel de todas. Me levantaba antes del amanecer, me hacía mi café de olla y me sentaba en mi mesa de trabajo a crear cosas hermosas con mis manos. Los domingos iba a misa en la parroquia del barrio, no porque fuera muy creyente, sino porque me gustaba escuchar el silencio que venía después de las oraciones. Ese silencio donde una puede hablar con Dios sin palabras, donde una puede entregar sus penas y recibir a cambio una paz que no se explica. Algunos hombres trataron de acercarse a mí en esos años. Hombres buenos, hombres honestos que veían en mí a una mujer trabajadora y decente. Pero yo ya había aprendido que el amor es un lujo que no todas podemos darnos. Algunas estamos destinadas a amar solo nuestro trabajo, solo nuestra independencia, solo la tranquilidad que viene de saber que nadie puede traicionarnos, porque no dependemos de nadie. Fue en el 10º año cuando ella regresó. Esta vez no vino sola. Llegó con un bebé en los brazos. Era un día de lluvia, de esos días grises de octubre que me ponían melancólica. Yo estaba terminando un rebozo color vino con hilos dorados cuando oí que alguien tocaba a la puerta de mi taller. Cuando abrí, ahí estaba Luz.
Pero ya no era la mujer dura y calculadora que había venido 10 años antes. Era una mujer quebrada, flaca, con el pelo sin pintar ni peinir, con ropa que se veía usada y una tristeza en los ojos que parecía un pozo sin fondo. Y en sus brazos, envuelto en una cobijita azul descolorida, había un niño de tal vez 2 años. Un niño con los ojos más grandes y más tristes que había visto en mi vida. No me pidió permiso para entrar. Simplemente se metió a mi taller, se sentó en la silla donde se sentaban mis clientas y se puso a llorar en silencio, mientras el niño la veía sin entender nada. Yo me quedé parada, sin saber qué hacer. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Parte de mí quería gritarle que se fuera y que se llevara su dolor a otra parte. Pero había algo en ese niño, algo en la manera en que me miraba, que me partió algo adentro, que yo creía que ya estaba muerto. Luz no me contó toda su historia ese día. Solo me dijo lo suficiente para que yo entendiera que había tocado fondo, que el papá del niño se había ido cuando se enteró de que estaba embarazada, que había perdido el trabajo, que no tenía dónde vivir, que había venido a México porque era el único lugar donde sabía que podía encontrarme. El niño se llamaba Diego, y cuando ella me dijo su nombre, él volteó a verme y me sonrió. Fue esa sonrisa la que me quebró la muralla que había tardado 10 años en construir. No la perdoné ese día, ni ese mes, ni ese año. Pero le di trabajo en mi taller, limpiando, organizando hilos, haciendo las cosas más sencillas. Le conseguí un cuartito cerca del mío. Y cuando ella se iba a trabajar, yo me quedaba cuidando a Diego. Y fue cuidando a Diego como empecé a recordar lo que se sentía amar sin miedo. Hoy Diego tiene 12 años. Es un niño bueno, estudioso, que me ayuda en el taller después de la escuela y que me dice abuela, con un cariño que me derrite el corazón cada vez que lo escucho. Luz nunca me pidió perdón con palabras, pero me lo pidió de otras maneras, trabajando sin quejarse, levantándose temprano para ayudarme con los pedidos, aprendiendo a bordar con una paciencia que nunca había tenido cuando era joven, cuidando a su hijo con una dedicación que me recordaba a mí misma cuando la crié a ella. Y poco a poco, muy poco a poco, empezamos a construir algo nuevo. No la relación de madre e hija que habíamos tenido antes, porque esa ya estaba rota, para siempre. Sino algo diferente, algo más honesto. 2 mujeres que habían aprendido a lastimarse, aprendiendo ahora a respetarse. Porque eso fue lo que más me costó trabajo entender. Que perdonar no significa olvidar, y que amar no significa confiar ciegamente. Se puede amar a alguien y al mismo tiempo protegerse de esa persona. Se puede perdonar sin ser pendeja. Mi negocio creció tanto que tuve que mudarme a un local más grande. Ahora tengo 6 muchachas trabajando conmigo y hasta exportamos rebozos a otros países. Tengo una cuenta de banco que nunca imaginé que tendría y una reputación que me abrió puertas que antes ni sabía que existían. Pero lo más importante que tengo es esto: la certeza de que una mujer puede levantarse de cualquier caída, que no importa cuántas veces te traicionen, cuántas veces te rompan el corazón, cuántas veces sientas que ya no puedes más, siempre puedes más. Hace 2 años empecé a grabar videos para internet. Al principio era solo para enseñar técnicas, de bordado. Pero las mujeres que me veían empezaron a escribirme cartas contándome sus propias historias. Mujeres traicionadas por sus hijas, por sus maridos, por sus madres. Mujeres que se sentían perdidas y que encontraban en mis palabras algo que las ayudaba a levantarse. Y me di cuenta de que mi dolor, todo ese dolor que pensé que no servía para nada, en realidad era mi regalo más grande. Porque solo alguien que ha estado en el fondo del pozo puede enseñarle a otra persona cómo salir de ahí.
Por eso ahora, a los 83 años, siento que mi vida por fin tiene sentido. No por haber sido una buena madre, porque ahí fracasé. No por haber encontrado el amor perfecto, porque eso tampoco me tocó, sino por haber aprendido a convertir mis heridas en mi fortaleza. Diego dice que cuando sea grande quiere ser como su abuela, que quiere tener un negocio propio y ayudar a la gente. A veces lo veo bordando conmigo, con esas manitas pequeñas tratando de enhebrar la aguja, y pienso que tal vez él sí va a romper el ciclo. Que tal vez él va a ser el primero de esta familia que aprenda a amar sin lastimar. Luz y yo nunca hablamos de lo que pasó. Nunca hablamos de don Evaristo, ni de Raúl, ni de todas las cartas que me escribió tratando de controlar mi vida. Pero no necesitamos hablar de eso. El perdón verdadero no se dice con palabras. Se vive con acciones, día tras día, punto tras punto, hilo tras hilo. Hay cicatrices que el tiempo no borra, pero el tiempo nos enseña a transformarlas en mapas, en señales que nos recuerdan por dónde no debemos volver a caminar, pero también nos muestran todo el camino que hemos recorrido para llegar hasta donde estamos. Y yo estoy en un lugar bueno, un lugar que construí con mis propias manos, con mi propio trabajo, con mi propia fuerza. Un lugar donde nadie puede lastimarme sin mi permiso, donde nadie puede quitarme lo que he logrado, donde nadie puede apagar la luz que tardé tantos años en encender. Esta fue mi historia. Una historia de traiciones y de hilos rotos, pero también de hilos que se pueden volver a tejer cuando una aprende a hacerlo con más cuidado, con más sabiduría, con más amor propio. Pero no todas las historias de dolor llegan a un final de paz. La próxima vez, ustedes van a conocer la historia de Refugio y el silencio que ella ha guardado durante 50 años. Un silencio que pesa más que todas las palabras que nunca pudo decir.